Buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundario. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es las instituciones locales en el virreinato, la segunda y última parte, en el curso de Historia del Perú. Muy bien, vamos a comenzar. El tema es muy sencillo, solo hay que prestar mucha atención. Podemos observar en la diapositiva tres imágenes: mapa 1, mapa 2, mapa 3. En el mapa 1 era la división de el territorio gobernado por España en América del Sur. Esta división geográfica, esta división limítrofe, data del siglo XVI, mediados del siglo XVI, en el cual existían las gobernaciones. O sea, cuando llegó Pizarro, Diego Almagro, por ejemplo, tenemos a Pizarro con su gobernación Nueva Castilla, Almagro, Nueva Toledo, Pedro de Mendoza, Nueva Andalucía, y Simón Alcazaba con Nueva León. ¿Qué representa todo esto? Gobernaciones de España en América del Sur. En el siglo XVI, mediados del siglo XVI hasta inicios del siglo XVIII, la configuración territorial de la colonia de España en el Perú fue distinto. Es más, este virreinato llegó a extenderse más de lo que en un principio fue. Y no solo abarcaba Perú, abarcaba varios países de América del Sur, que en ese entonces no se llamaban como tal, no eran reconocidos como países, sino como virreinatos. Hablamos de Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, un poco Uruguay. Y para el siglo XVIII y XIX, con la independencia del Perú y de las ex colonias de España en América, cambió totalmente. En el caso del Perú, se redujo. Y posteriormente los países adquirirían su independencia y su propia autonomía. Esa fue la evolución de la división administrativa y territorial del virreinato y de las gobernaciones. A nivel político, la clase pasada ya vimos, recordemos nada más, a la función que cumplía el virrey, la audiencia. Virrey, máxima autoridad, la mano derecha del rey de España en América. La audiencia se puede decir como, o se puede definir como el máximo tribunal de justicia en el virreinato. Estaba compuesto por los oidores y por el mismo virrey. Por lo tanto, lo que vamos a tratar, el tema de hoy, es sobre los corregidores, las intendencias, los cabildos y las autoridades locales en el virreinato. Los corregimientos es un sistema político, es un sistema que trató de imponer orden, trató de ejercer presión también. Los corregimientos tenían como su máxima autoridad los corregidores. ¿Quiénes son los corregidores? Son españoles que tienen como objetivo encargarse de la parte administrativa, en la parte de trabajo de la población indígena. Y se encargaban también de cobrar tributos a los indígenas. Se encargaban de decirle a los indígenas qué tipo de trabajo deberían hacer. Pero no le decía directamente. Había una persona que era el interlocutor entre el corregidor y los indígenas. Esa persona que se encargaba de ser el nexo, el traductor del corregidor al pueblo indígena, era el famoso curaca, los curacas. Por lo tanto, el trabajo del corregidor era un trabajo
muy estresante, era un trabajo también muy represivo y se ganó el odio del pueblo indígena. El pueblo indígena cuando veían o escuchaban del corregidor, automáticamente ya se imaginaban lo peor, se imaginaban castigos, trabajo extra, tener que pagar cuando realmente no necesitaban un objeto o producto. Así que la figura del corregidor en el virreinato fue una figura autoritaria, abusiva, y el pueblo indígena le tenía odio a los corregidores. Vemos en la imagen que fue extraído de la famosa crónica de Huamampoma de Ayala, el cronista indígena, cómo los corregidores golpean a los indígenas con palos como una especie de látigos. Es por eso que los corregidores eran odiados por toda la población indígena. Y hubieron levantamientos del pueblo indígena contra los corregidores, porque el abuso era muy grande hacia la población indígena. Entonces, ¿qué pasó? Como los corregimientos eran, o sea, como los corregidores eran tan abusivos, cobraban en exceso los tributos al pueblo indígena, los explotaban en la mina a niveles inimaginables. Hubo una revuelta, una gran revuelta de la población indígena hacia los corregidores. Querían tomar, como se dice, la justicia por sus propias manos, ya que eran abusivos. Como este sistema administrativo falló, los corregimientos van a ser reemplazados por un nuevo sistema llamado las intendencias, que prácticamente la función iba más allá de la función de un corregidor. La diferencia era que los intendentes no eran tan abusivos, eran más tolerantes y le daban ciertos beneficios a la población indígena. Por lo tanto, los corregimientos fueron un total fracaso. La población odiaba a los corregidores. Y en el año de 1785, en el siglo XVIII, se reemplaza las intendencias por los corregimientos. Y las intendencias tenían funcionarios, claro que sí lo tenían. Tenían, por ejemplo, a los famosos subdelegados, eran funcionarios que trabajaban en una intendencia. ¿Cuál es el objetivo de crear intendencias, reemplazando los corregimientos? Que el poder no se disperse, que el poder se centre en ciertos puntos, en ciertas intendencias. Una intendencia es un lugar, es como si yo dijera una región. El objetivo de la intendencia era recaudar impuestos de una forma eficiente, donde los casos de corrupción disminuyan, donde los indígenas no se rebelen porque no se está abusando contra ellos, lo que sí hacía el corregidor. Solo le interesaba cobrarle impuestos a los indígenas y cobrarle más de lo que debían cobrarle. Es por eso que los indígenas le tenían odio, porque los maltrataban y les cobraban el doble, el triple o el cuádruple o hasta el quíntuple de lo que costaba un producto o un impuesto. Los intendentes fueron, como se dice, más inteligentes en la forma y en la cantidad que cobraban. Los intendentes se mostraban más honestos que los corregidores, que eran corruptos, eran abusivos, se refugiaban en su autoridad de corregidor para maltratar a la población indígena. Así que los intendentes gozaron de un mayor prestigio, positivo, claro. Y resultado de la creación de intendencias, se establecieron diversos puntos que iban a ser intendencias en el virreinato. Por ejemplo, la Intendencia de Lima, Intendencia de Trujillo, de Tarma, de Huamanga, de Huancavelica, Intendencia de Cusco, de Arequipa y de Puno. ¿Qué es una intendencia entonces? Es un sistema político de recaudación de impuestos. Una intendencia es un lugar físico, es una distribución de regiones en el virreinato del Perú.
¿Cuál es el objetivo? Para una mejor administración, ya que el corregimiento no servía, no funcionaba. Un dibujo de Huamampoma de Ayala, donde el corregidor está discutiendo con un encomendero sobre quién debe tener más dinero. Los cabildos, que es otra institución virreinal. Los cabildos en la actualidad es nada más y nada menos que las municipalidades, solo que no se le llama actualmente cabildo. Evolucionó y se transformó en lo que hoy conocemos como municipalidades. ¿Cuál es el objetivo de los cabildos en el virreinato? Como una municipalidad, prácticamente la misma función. ¿De qué se encarga? Se encarga de cuidar, proteger y controlar el orden interno dentro de su jurisdicción. Se encarga de limpiar las calles, se encarga de la seguridad de las calles, de las ciudades. Esa era la función de los cabildos. Si lo comparamos a la municipalidad, tiene exactamente la misma función. Así que los cabildos no desaparecieron. Las municipalidades tienen como antecedente directo a los cabildos. La evolución no fue muy radical. Las municipalidades tienen en esencia las funciones de un cabildo. Solo cambió el nombre y solo cambió ciertos aspectos más específicos que un cabildo. Pero la función de un cabildo y una municipalidad es la misma. Por ejemplo, cabildos. ¿Dónde se ubicaron los cabildos en el virreinato? El cabildo de San Miguel de Piura, el cabildo de Jauja, de Cusco, el cabildo de Lima, que se fundó en el siglo XVI, cabildo de Trujillo, de Chachapoyas, Huamanga, Huánuco, Arequipa. No hubo cabildos en todo el virreinato, solo en ciertos puntos. Y ciertos cabildos tenían jurisdicción sobre otras zonas, que no eran llamadas como regiones. Mientras que en la parte del pueblo debía haber una autoridad que entendiese el mismo idioma, que le hiciera caso a los indígenas, el pueblo indígena. Por lo tanto, los españoles utilizaron muy bien a los curacas. Curaca, o también conocido como cacique. ¿Quiénes son los curacas o caciques? Son los jefes de los ayllus. Estos caciques trabajaban para el Inca antes que fueran invadidos por los españoles. Y un cacique era la máxima autoridad de un ayllu. ¿Qué es un ayllu? Una familia, parte de un pueblo. Así que el español va a utilizar el conocimiento del idioma y el origen étnico del curaca a su favor. ¿Cómo? Los curacas, por ejemplo, apoyaban a los corregidores antes que se disuelva el corregimiento, claro. Los curacas van a apoyar a través del idioma, de la interpretación. El corregidor le hablaba en español al curaca y el curaca que dominaba el quechua le hablaba al pueblo indígena, indicándole todo lo que el corregidor le había dicho. Así que el papel del curaca en el virreinato fue muy importante, ya que ellos eran los intermediarios entre las autoridades españolas y el pueblo, ya que dominaba el idioma quechua. Es más, los curacas, por prestar apoyo a la corona española y al virreinato, les van a enseñar a leer, a escribir, les van a dar permiso para que puedan vestirse como un español, les van a dar permiso para que tengan vivienda y para que se dediquen a una actividad comercial y puedan hacer fortuna los caciques. Los caciques también van a estudiar en colegios especiales, colegio para hijos de caciques. Y los caciques tenían derecho de montar caballo, lo que un indígena no podía hacer. Por lo tanto, la figura del cacique o curaca era muy importante para los españoles. Y por último tenemos al barayoc. ¿Cuál será la diferencia del barayoc y del cacique? El barayoc también conoce el idioma quechua, solo que el barayoc es una autoridad civil
se encarga de la parte administrativa. ¿Ok? Su cargo es parecido, muy similar a la función que cumple los alcaldes. Mientras que los curacas tienen una función más política. Los Barayok van a ser como se dice, el nexo más directo de la población indígena con los españoles. Es como si el Barayok le rinde cuentas al curaca y el curaca a la vez le rinde cuentas al corregidor. Cada uno tenía un cargo específico. Muy bien, esto fue la parte final de la administración, en este caso local, del Virreinato del Perú, de las instituciones locales